HSBC es un banco suizo que ha venido haciendo travesura a través de los años. Nuevamente es básicamente captado haciendo algunas de las peores cosas que los bancos pueden hacer, lavar dinero, dicen algunos. Vamos a estar analizando este tema en el día de hoy a través de un reportaje investigativo que ha hecho uno de nuestros mejores periodistas investigativos, Gerardo Reyes de Univisión. Nos acompaña en el día de hoy. También va a estar con nosotros Humberto Aguilar, abogado e investigador de este tema de lavado de dinero. Por otra parte, la acción ejecutiva es una asignatura pendiente en Estados Unidos. En solamente unos días se va a poner en vigor, aunque hay posibilidad de obstruirla en el Congreso. Todo parece indicar que va a comenzar. Es importante que usted tenga la información para que no lo defraude. Por otra parte, Cuba y Estados Unidos inician una nueva política. Ayer tuvimos la oportunidad de conversar con la subsecretaria de Estado, Roberta Jacobson, y hoy vamos a repetir esta entrevista de forma íntegra y la vamos a estar analizando con Ramón Saúl Sánchez y Ángel Defana. Y ya vamos directamente con Prohibido Callarse. Numerosas personalidades políticas del mundo del espectáculo, el deporte o los negocios aparecen citadas por varios medios internacionales que desvelaron la cara oculta del secreto bancario en Suiza, basándose en datos sobre miles de cuentas escondidas en el banco HSBC. La investigación es un verdadero viaje al corazón de la evasión fiscal y saca a la luz del día las artimañas empleadas para disimular el dinero no declarado. El caso salpica a varias personalidades, incluyendo a un ex guardaespaldas del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez, Alejandro Andrade, quien fue presidente de la Oficina del Tesoro entre 2007 y 2010 y presidente del Banco Nacional de Desarrollo Económico de Venezuela. En el periodo analizado del 2005 al 2007, Venezuela es el tercer país con mayor cantidad de dólares en la filial suiza del Banco Británico, con un total de 14.800 millones según los archivos filtrados. El diario francés Le Monde tuvo acceso a los datos bancarios de más de 100.000 clientes y pasó la información al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, con sede en Washington, que los compartió con medio centenar de medios de comunicación internacionales. Brasil se sitúa como el noveno país de la lista con 7.000 millones de dólares. Desde Argentina llegaron un total de 3.500 millones. Uruguay está situado en el puesto número 26 de los países con mayor cantidad de dólares en las cuentas. Y el empresario ecuatoriano Álvaro Noboa, quien intentó en varias ocasiones llegar a la presidencia del país, llegó a tener entre 2006 y 2007 cerca de 92.1 millones de dólares. Según denuncia el consorcio de periodistas de investigación, HSBC Private Bank en Suiza ofreció servicios a clientes que habían sido vinculados con el tráfico de armas de guerra, diamantes o la corrupción. Y que está en el marco de una noticia que ha tomado titulares en los últimos días, la ha estado cubriendo la prensa internacional, pero ha estado básicamente uno de los periodistas que la ha dado a conocer. Lo tenemos en el día de hoy, Gerardo Reyes, director del Departamento de Investigaciones de Univisión, que está haciendo una labor tremenda precisamente a través de ese departamento. Gracias, Gerardo, por acompañarnos. Un verdadero placer y un honor tenerte aquí en el programa. Y también tenemos a Humberto Aguilar, es abogado, investigador, precisamente entre otros temas de este en particular. Lo hemos tenido en el programa, en otras ocasiones hablándonos de estos temas en particular. Comencemos por Gerardo. Primero que todo, felicidades por la labor investigativa. Hablábamos en radio hoy por la mañana de la necesidad y de la importancia del periodismo investigativo y que es una asignatura pendiente que tenemos todos los periodistas y ustedes han realizado en esto un tema, una investigación tremenda. ¿Cómo fue que la lograron? Cuéntame. Bueno, como explicaban este preámbulo que presentaban, una organización de periodistas investigadores que se con sede en Washington se alió con periodistas de Le Monde para compartir una cantidad de información que les había llegado a ellos, se la habían filtrado del gobierno francés, que estaba investigando a este banco, al HSBC, por una supuesta complicidad en el ocultamiento de capitales y en la evasión de impuestos. Los periodistas franceses se vieron abrumados con esta información y decidieron compartirla con todos nosotros. Nosotros asumimos en un principio el análisis de las cuentas de México, unas 1940. Tuvimos acceso a las de Panamá y a las de Colombia. Qué bien. ¿Cuán común es esto, Humberto? Yo llevo más de 10 años
sabiendo en mi corazón, por conversaciones que yo tuve con diferentes banqueros en Panamá y en otras partes del mundo, incluyendo a Sandy Flockhart, que yo hablé con él varias veces, era presidente de este banco, que este es un banco, en mi opinión, es unos gángsters disfrazados de businessmen. Es una organización criminal que ha podido... Una de las cosas que yo en una ocasión me dijo una persona, si realmente tú quieres apoderarte del dinero de los demás, lo que tienes que hacer es, tener un banco. Y una de las cosas que hablaba con Gerardo de la mañana de hoy, que esta no es la primera vez, Gerardo, que este banco es castigado y que la multa que recibió no hace mucho tiempo fue una multa sustancial y que nuevamente ha vuelto a reincidir. ¿Por qué reincide y cómo fue que la primera vez lo pudieron de alguna manera sancionar? ¿Por qué? Bueno, la sanción es de 1.900 millones de dólares. 1.900. Sí, suena grande en el historial de sanciones de este país, pero para un banco como esto es dinero de bolsillo. Y lo sancionaron por no ejercer los controles debidos para prevenir el lavado de dinero, la evasión de impuestos y particularmente por permitir el lavado de los carteles de la droga en México. Una de las cosas que hemos estado dando el seguimiento, precisamente, Humberto, es si existen las regulaciones suficientes, porque hay un debate en el Congreso en este momento bien interesante, ¿no? Debemos desregularizar una industria que fue regularizada hace unos años cuando casi provoca el colapso de la economía mundial, y muchos están diciendo que sí, que debemos desregularizarla aún más, sobre todo en este tema de lavado de dinero, puesto que las medidas que se están poniendo son tan draconianas que le impide a nuestros bancos competir a nivel internacional. El Banking Act of 1986, 86, han incrementado las regulaciones, incluyendo el Patriot Act hace unos años y otras leyes que han pasado, Helms-Burton, otras que han pasado para regular esto. El gobierno americano y el gobierno británico y los poderosos descubrieron que ellos no pueden regular el flujo de dinero sucio. ¿No? Y entonces, no pueden. Entonces lo que le han dicho a los bancos del mundo, estas son las reglas. ¿Pero por qué no pueden? Espérate, ¿por qué porque no hay mucho dinero. La industria de lavar dinero es la número uno, la criminalidad número uno en el mundo. Okay. Estamos hablando de 50, 60 billones de dólares anual que se mueven sucio. Todas las industrias sucias, prostitución, armas, se tiene que lavar a través de los bancos. Un cliente mío me dijo hace 30 años, yo quiero comprar un banco. Le digo, ¿para qué si no te lo van a decir? Porque esa es la mejor manera de lavar dinero. Entonces, lo que hizo este banco, ha puesto un letrero afuera diciendo, vamos a mandar nuestros agentes por el mundo entero a buscar su negocio sucio. Y lo han hecho. Entonces ellos tienen negocios sucios en todo el mundo. ¿Es este el único banco que ustedes creen que existe? ¿En la investigación de ustedes le dan como el banco o como señala Humberto, esto es una práctica mucho más extendida a nivel internacional? Sí, es una cultura muy extendida. En Estados Unidos no creo que haya un solo banquero preso por lavado de dinero, porque en este país se usa una figura muy manida que es, te pillamos, le dicen al banco, te pillamos, páganos la multa y postergamos la acusación. Y tras esa protección, los bancos deciden correr el riesgo de que los pillen es muy bajo y la rentabilidad de tener estas cuentas es muy alta. Entonces lo corren, pero quiero hacer una aclaración. Los nombres que hasta ahora hemos encontrado, por lo menos en México, son personas de una figuración clara, digo yo, de figuración pública, son funcionarios públicos, empresarios, que ahora tendrán que explicar no solamente el origen de ese dinero, y además sí lo declararon, no solamente como funcionarios públicos, sino como ciudadanos. Esa es la etapa que sigue todavía en nuestra investigación. No hemos encontrado un indicio de lavado en sí de dinero. ¿Vienen más nombres? Porque ustedes han dado nombres realmente importantes en México y en otras partes. Vienen más nombres, estamos trabajando en Venezuela, hay varios banqueros que se enriquecieron unos durante la revolución bolivariana y otros que salieron después para ver qué explicaciones nos van a dar de esos fondos. Estas entregas se van a seguir haciendo a través de los noticieros de Univisión. Sí, o a través de Aquí y Ahora, que es el programa periodístico de Univisión. Una de las cosas que, hablando con Humberto, en una ocasión me decía que había un banco, y te lo mencionaba hoy por la mañana, aquí en Miami, que lo cogieron básicamente con un depósito de ETA. Y lo que hicieron fue darle en la mano, pero las personas que estaban involucradas en abrir esa cuenta de una organización terrorista, pues no se le hizo absolutamente nada. Y uno se pregunta cómo eso puede suceder en Estados Unidos. ¿Qué tú me decías, Humberto? Porque existen reglas que dicen, tienes que tener cuidado con lo que se dicen PEPs,
politically exposed persons. Cuando entra una persona y dice, yo soy el secretario de Chávez, si tú estás en la lista, esa persona hay que tener mucho cuidado. Estos bancos, este banco que estamos hablando ahora, 3 veces lo han cogido en los últimos 10 años haciendo esto, que las regulaciones no son suficientes, que no han sido cautelosos suficientes, nadie está preso. Como dice él, los banqueros no van presos. Entonces tú dices, ¿quién es el que hace el lavado de dinero? ¿Quién es el que abre la cuenta? El banco. Tú me decías anteriormente, y esto no sé si tú has tenido la oportunidad de darle seguimiento a esto, que uno de los grandes traficantes de dinero sucio en el mundo es Hezbollah, que es una organización terrorista, y está básicamente lavando dinero de tráfico de armas, de prostitución, de droga, a través de innumerables bancos en Europa, América Latina. Y me decía Humberto, que ha estado siguiendo este tema, no solamente de Venezuela, sino también aquí en Estados Unidos. Esto es increíble. Sí, yo siempre he dicho, cuando voy a América Latina y me dicen, ¿y ustedes por qué no denuncian los carteles de la droga en Estados Unidos? Yo digo, están en Wall Street, claro. No tocan la droga, no tienen que mancharse de nada, sino que se encargan de lavar sus dividendos. ¿Van a seguir con esta investigación? Sí, vamos a seguir, y hay una parte muy interesante de esto, que tuvimos acceso a la comunicación entre el cliente y el oficial del banco, en donde se refleja que estaban ayudándolos a esconder dinero. Gerardo, felicitaciones y qué bueno. Lo he dicho siempre, que si una cosa necesita cualquier sociedad es el periodismo investigativo, y qué bueno que Univisión te tiene a ti como director de este departamento. Lo tiene en las mejores manos, y qué bueno que lo están haciendo de alguna manera, y creo que el ejemplo de ustedes está empezando de alguna manera a resonar en todo Miami. Tenemos en el Miami Herald varios colegas, entre ellos Enrique Flor, tenemos en el canal 41, 23, 51. Qué bueno que hagamos esto, porque esto es imprescindible para cualquier sociedad. Muchísimas gracias. A ti y a ti también, Humberto, por el trabajo que has venido haciendo y que continúas haciendo. Muchas gracias. Ahora vamos directamente a la entrevista que tuvimos la oportunidad de hacer con la subsecretaria de Estado, la señora Jacobson. La dejamos a discreción de ustedes, no queremos comentarla. La pasamos ayer, la repetimos en el día de hoy y después se la estaremos analizando. Adelante, Luis, con la entrevista. Comenzamos esta conversación con la subsecretaria de Estado para América Latina, Roberta Jacobson. Subsecretaria, primero que todo, muchísimas gracias por darnos la oportunidad de conversar con ustedes. Un placer. Gracias, Roberto. Comencemos, me parece, que por su experiencia personal en todo esto, ¿no? Usted tuvo la oportunidad de conocer a Yoani Sánchez, pero no solamente de conocerla, visitarla en su casa, hablar con los opositores cubanos uno a uno. Y más allá de toda la cuestión política, hay una cuestión personal que quisiera que la compartiera con nosotros. ¿Sabe una cosa interesante? Es que durante toda esa experiencia, una de las cosas más impactantes para mí fue la experiencia de conocer tantas mujeres fuertes. Porque claro que mi interlocutor es Josefina Vidal, una mujer muy fuerte, pero también la experiencia tras años de conocer a Berto Soler, una mujer realmente valiosa, una persona muy fuerte, dedicada a la causa, y antes Laura Pollán, que fue una persona magnífica. También después conocer y tener una entrevista con Yoani Sánchez. Fue a casa de Yoani, ¿no? Sí, pero más que eso, yo tenía antes, hace algunos meses, un año, un Google Hangout con Yoani. Wow. Ella estaba en la sede de Google, yo en Washington. Así que cuando yo tenía la oportunidad de conocer a Yoani en persona, me sentí como estuvimos amigas por años, porque sentimos nosotros una conexión casi de inmediata. Así que lo que eso realmente significa es que al fondo todas esas cosas, y eso fue la impresión que tenía durante la visita a Habana y después regresando a Miami y a Washington, es sobre personas, ¿no? Es sobre individuales, familias. La política es política, pero al fondo es sobre el pueblo, la gente. Y es importante, le digo porque es importante, porque hay algunas personas que dudaban o ponen en duda de que Estados Unidos mantenga su compromiso con esos opositores. Y que el que usted haya estado allí y que usted haya conversado con ellos, me imagino que ayudó a cambiar esa imagen, sobre todo en personas como Berta Soler, que tenía una visión más crítica de las relaciones. Cuéntenos si eso cambió, ¿cómo cambió? Yo espero que eso realmente
es algo que la gente empieza de entender y tener confianza en que nunca estamos olvidar o dejar al lado las personas que han luchado por tantos años, a veces solos, esa batalla por la democracia en Cuba. Si estamos hablando de Coco Fariñas o de Oscar Payá, de Osvaldo Payá, o estamos hablando de personas que no están ahora o están viviendo en otros países. Si estamos hablando de Estados Unidos o en España, nunca vamos a olvidarlos. Estados Unidos nunca dejaría, o sea, por promover las relaciones con el gobierno de Raúl Castro, No. nunca dejaría de apoyar a eso, o sea, no aceptaría por parte del gobierno de Raúl Castro ninguna condición en ese sentido. No, porque eso es una cosa que demandamos, si podemos decirlo, Okay. en todos los países del mundo, que queremos y necesitamos el derecho de hablar y de apoyar a personas luchando para la democracia en todas partes del mundo. Si estamos hablando de cualquier país, personas que están apoyando o luchando para los derechos en la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, nosotros tenemos como no solamente como derecho, sino como obligación apoyar a esa gente. Raúl Castro en Costa Rica hizo una serie, puso de condiciones para continuar con el diálogo. Primero que todo, ¿sabían ustedes durante los 18 meses que estuvieron conversando con funcionarios del gobierno de Raúl Castro que estas condiciones iban a venir, o les tomó por sorpresa a ustedes las declaraciones de Raúl Castro en Costa Rica, donde exigía el fin del embargo, exigía la entrega de la base naval de Guantánamo, etcétera, etcétera? Primero que todo, ¿estaban ustedes preparados para estas condiciones? ¿Sabían qué él los iba a decir? Bueno, primero, recuerda que por ejemplo, cuando yo estuve encargado de las discusiones migratorias hace 4 años, como segundo en ese rama del Departamento de Estado, los temas de Guantánamo, el tema del embargo, fueron puestos en la mesa por parte del lado cubano cada vez que teníamos reuniones. Así que no fue sorprendente que eso forman parte de la lista de cosas que ellos están interesados en discutir. Algunos dicen de que están poniendo estas condiciones ahora para desacelerar el proceso, que el gobierno cubano no está preparado para todo lo que Estados Unidos le ha puesto en la mesa, y hasta han tenido que cancelar algunas de las reuniones de congresistas que querían visitar la isla para empezar a ver cómo de alguna manera establecer lazos más cercanos. ¿Cree usted que al gobierno de Raúl Castro le tomó por sorpresa la agresividad, si podemos llamarla agresividad, de lo que ustedes estaban planteando y lo que ustedes estaban buscando? Yo creo que eso realmente es un poco la confusión entre el restablecimiento de relaciones diplomáticas y la normalización, que es un proceso mucho más largo. Claro. Cuando habla el presidente Castro de Guantánamo o de otras cosas, muchas veces está hablando de lo que quiere o lo que demanda de normalización. Eso va a tomar mucho tiempo y no vamos a discutir eso ahora. Para el restablecimiento de relaciones diplomáticas, esas no son condiciones para eso, ni tampoco vamos a discutir esos tipos de condiciones en ese primer paso. Pero también yo creo que sí, quizás ellos están un poco sorprendidos no de la agresión, yo diría, pero del interés quizás por parte de muchos en nuestro Congreso y en otros ámbitos que están muy interesados en tener ese tipo de intercambio con el gobierno cubano. En ese marco, ¿van a venir más medidas a corto plazo en el tema económico? ¿Van a ustedes en el tema de darle oportunidad a más norteamericanos a viajar a Cuba? ¿Vienen más medidas unilaterales por parte de la administración Obama en el tema cubano en los próximos días, en las próximas semanas? Bueno, yo creo que, y creo que el presidente y el secretario creen que eso es suficiente
Por el momento. Por el momento ya hemos implementado las reglas, ¿no? para el anuncio de 17 de diciembre en tiempo muy rápido. Tenemos que ver cómo está progresando esas reglas, cómo está funcionando, porque es un paso muy importante, histórico, después de 50 años. Creemos que es suficiente y vamos a ver cómo progresan las discusiones diplomáticas y no creo que haya algo previsto. También, como ha dicho el presidente en su mensaje al Congreso, cree que el debate ahora debe ser el Congreso, debe tomar el Congreso sobre el tema del embargo. En el caso de la evaluación que ustedes están haciendo para sacar a Cuba de la lista de países terroristas, ¿cuándo estará terminado el proceso que ya se inició para evaluar esta situación? Bueno, tenemos una fecha que ya fue anunciado por el presidente, que es que quiere una recomendación por parte del secretario de Estado dentro de 6 meses. Eso no va a ser antes de Panamá. Bueno, eso fue anunciado que quiere la recomendación por parte del secretario de Estado en 6 meses. Eso es claro. Como estudiantes, para su profesor, podemos entregar el asunto antes de 6 meses. Así que estamos revisando la información tan rápido como sea posible. Yo no creo que va a tomar 6 meses, pero no podemos decir exactamente la fecha, porque es un proceso muy importante en la ley. Y no tenemos una respuesta ya fija y queremos que buscar toda la información. ¿Sede diplomática va a haber a corto plazo? ¿Sede diplomática? ¿Se van a restablecer las relaciones? ¿Hay algo que impida en este momento restablecer las relaciones diplomáticas con el régimen, o sea, con el gobierno de Raúl Castro a corto plazo? Bueno, hay cosas que tenemos que discutir todavía. En la segunda ronda de discusiones, y son cosas para operar una embajada normal, como embajadas en todo el mundo. Pero eso no puedo decir que son obstáculos. Son cosas que necesitamos aclarar con el gobierno cubano en las próximas discusiones. Hay una cita en Panamá en solamente unas semanas, ¿no? Básicamente, ¿cómo ustedes planean de alguna manera incorporar a la oposición cubana para que tenga una voz, una representatividad en esa cita que se va a dar en Panamá? Bueno, estamos muy entusiasmados porque este año en esa cumbre hay un foro de sociedad civil que es un poco distinto que antes, que es abierto a todos los grupos de la sociedad civil que tiene que ver con algunos de los temas de la cumbre, que incluye el gobierno democrático y participación ciudadana. Y en cambio de las otras cumbres, no tiene que ser registrado con la Organización de Estados Americanos para participar, que significa que grupos de Cuba pueden participar. Y queremos que todos los grupos, en todos los países, incluso en los Estados Unidos, pero especialmente en Cuba y otros países, inscribe en ese foro y participe. Y el gobierno cubano ayuda a la gente con pasaportes para participar en ese foro, porque sería una oportunidad para los líderes escuchar de sociedad civil por toda la región sobre sus problemas. Bueno, ya casi para despedirnos, quisiera que más que, un mensaje, nos diera una razón a los cubanos que no creen de que este es el camino idóneo para conseguir la democracia en Cuba, nos diera razones para convencernos de que sí, de que a través de este camino que inicia Estados Unidos en este momento, pues los cubanos podemos encontrar una luz al final del camino. Bueno, lo que puedo decir es que dijo el presidente Obama y también secretario Kerry, es que no creemos que el pueblo cubano debe esperar más tiempo y continuar haciendo exactamente la misma cosa del último 50 años. Y por eso queremos tratar algo distinto, algo nuevo,
con nuevas herramientas para llegar al mismo fin, apoyar al pueblo cubano, apoyar a los nuevos emprendedores en Cuba para llevar a un Cuba libre y próspero, con democracia, y esperamos que eso llegamos a ese fin más rápido que antes, y entendemos su perspectiva. Secretaria, muchísimas gracias a usted, a todo el equipo que ha hecho posible, un equipo excelente que usted tiene y que ha hecho posible precisamente que podamos conversar con usted, y no solamente nosotros, sino que el pueblo cubano aquí y en la isla, pues de primera mano, tenga la opinión y también la visión de ustedes acerca de este proceso. Muchísimas gracias, ha sido usted muy amable. Muchas gracias, Roberto. Ok, regresamos acá, como le decíamos, pues vamos a analizar este tema. No solamente analizar el tema de la visita de la subsecretaria acá y de esta entrevista que ustedes acaban de escuchar, sino también de qué es lo que vamos a hacer de ahora en adelante. Hay dos personas que están aquí que han seguido muy de cerca este tema. Ángel de Fana fue una de las personas invitadas por la administración a reunirse con la subsecretaria de Estado. Él declinó esta invitación, nos va a explicar en unos segundos por qué. Ramón Saúl Sánchez ha sido de las personas que no ha sido invitado a ninguna reunión todavía con la subsecretaria, a pesar de haber sido contactado por el Departamento de Estado hace unos días atrás. Vamos a, primero que todo, la reacción tuya a las palabras de la subsecretaria y tu decisión de no asistir a la reunión. Ángel, adelante. Bueno, las declaraciones de la subsecretaria es repetición de lo que ha dicho anteriormente, y me parece apropiado. Vamos a ver si realmente cumple la administración lo que ha estado expresando en cuanto a su continuo apoyo a los activistas de derechos humanos y a mantener ese apoyo, que creo que sigue siendo muy importante, no solamente por Estados Unidos. Ojalá que tuviéramos apoyo de Europa y de América Latina y de todos los países. Pero en cuanto a la invitación, yo me he quedado reflexionando, porque digo, esta noticia ha sido, lo comentaba yo con Ramón, la cantidad de llamadas que he tenido hoy, a lo mejor la reunión ni siquiera se dio. Porque la información que yo tengo es que yo sí fui invitado por una persona cercana a la administración, y yo rechacé esa invitación. ¿Cuándo fue esta invitación? Eso fue el sábado. Ok. No daban fecha, pero sí decían que iba a haber pronto una... Supuestamente debe haber sido ayer, que ya estuvo aquí. Pero yo no sé si de verdad es posible... Pero tú declinaste en el momento. Sí, yo decliné ¿Y las razones por cuáles declinaste? Yo decliné, y las expliqué en ese momento, que si a mí se me hubiese invitado antes de que se hubiese declarado que iba a haber el restablecimiento de relaciones entre los dos gobiernos, yo hubiese ido con mucho gusto, hubiera dado mi opinión, lo hubieran tomado o no en cuenta, yo lo hubiera dado. Creo que es lo correcto y es lo que usualmente he hecho con todas las administraciones con las cuales yo he estado aquí. Ahora bien... Perdón, adelante, continúa. Sí, no, para concluir esta parte. Pero después que se hizo el acuerdo, después que se están trabajando en eso, para venirme a explicar lo que se ha estado haciendo, para eso veo prohibido callarse y me entero igual. Gracias. Adelante, Ramón. Bueno, Roberto, ante todo, yo creo que desgraciadamente Washington continúa teniendo una vieja actitud, que es, yo sé de la enfermedad que tú padeces, por lo tanto, aquí está el jarabe. Y tienen que entender que eso no funciona de esa manera. Explícalo más. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando tú estás hablando de impactar tan grandemente la vida de un pueblo, tú tienes que contar con las fuerzas vivas de ese pueblo, internas y externas. Tú tienes que considerarla. A lo mejor no haces exactamente lo que te están diciendo, por supuesto, pero por lo menos tienes que hacerlo antes, no después del hecho. Y yo sé que esto es muy complejo porque nosotros somos desgraciadamente un monstruo con muchas cabezas y hasta el momento no nos hemos podido convertir en nuestros propios interlocutores para que nos vean cualquiera que quiera hablar con nosotros y sepa a dónde ir. Pero sí me parece que esta experiencia de lo que está pasando ahora, el rechazo con mucha lógica que dice Angelito de Fana y otras personas similarmente, se lo ganaron. Se lo ganaron. Si llegan a haber conversado
más ampliamente, haber hecho su trabajo tal y como seguramente lo hicieron con el régimen de Cuba. Estoy seguro que empezaron a tantear por aquí y por allá para llegar a ese punto. Probablemente hoy la gente entendería mejor lo que se está haciendo y probablemente habría mucho más apoyo en aquellas cosas que pueden ser positivas para la libertad de Cuba y a lo mejor hubieran incorporado otras cosas que quizás no se están tomando en consideración en este momento. Así que como no fui invitado, no corro para alcalde, me da igual si nos invitan o si no nos invitan, de cualquier manera, entonces me tomo la potestad de decir, no por perreta, no por resentimiento, sino con un consejo sano. Si te hubieran invitado, ¿hubieras ido? Sí, yo iría, yo hablaría con cualquiera acerca de la lucha por la libertad de mi país. Okay. Yo hablaría con cualquiera. Ahora bien, le diría lo mismo esto que te estoy diciendo a ti. Si esto es después del hecho, le diría exactamente esto. Ahí se está fallando grandemente. Okay. ¿Ustedes creen los dos que antes del presidente hacer el anuncio, el presidente debía haber conversado con la oposición interna y externa y haber consultado? Por supuesto. Antes del que el presidente hablara. Roberto, Bob Menéndez, senador demócrata, que hasta el otro día fue presidente de la comisión. ¿Por qué tú crees que lo excluyeron? Yo creo que es un problema de la filosofía tanto de Obama como del secretario de Estado. Okay. O sea, ellos tienen un... Más allá de los conflictos que tengan con el senador Menéndez. No le importa. Ellos están determinados a establecer determinado tipo de relaciones con la tiranía castrista. Okay. Y no importa lo que diga Bob Menéndez, no importa lo que diga el exilio cubano, ellos van a eso por un problema filosófico porque creen en eso. Creen en eso. Okay. En el caso tuyo. Yo estoy en desacuerdo con ese punto, porque creen en eso. Estoy en desacuerdo con mi hermano de lucha que aprecio y admiro mucho. Yo creo que Estados Unidos está viendo sus intereses geopolíticos globales. Están viendo los chinos y los rusos poniendo las botas en Cuba. Quieren poner el pie en la puerta antes que eso suceda. Eso no es una cuestión cubana exiliada, cubana oposición dentro de Cuba. También. Es una cuestión norteamericana con esta presencia de estas fuerzas extracontinentales. Esa es la primera cuestión y probablemente esa es la que está primando, aunque los Estados Unidos no lo puedan explicar de esa manera, porque de hecho destruirían su propia estrategia al hacerlo, ¿no? La segunda cuestión que yo creo que es importante que el gobierno de Estados Unidos consulte con las fuerzas vivas es porque ellos piensan que hablando con 2 o 3 millonarios, buena gente, muy necesario para la reconstrucción de Cuba, ya hablaron con el pueblo de Cuba. Bueno, los millonarios son parte integral del pueblo de Cuba, son importantes, pero también lo es el obrero, lo es el activista de derechos humanos, lo es la gente de pueblo. Para conciliar esas fuerzas y de verdad encaminarlas todas en una dirección o a contribuir a encaminar una dinámica en una dirección, en una hoja de ruta que nos lleve a los objetivos que se están pregonando, es necesario conversar y escuchar a esas fuerzas también. Naturalmente que la acción que toman tiene que ver con los intereses de los Estados Unidos, ellos son gobernantes de este país, pero si hubiera otra filosofía, si hubiera otra forma de pensar, también de presidente y de secretario de Estado, a lo mejor hubiera sido diferente, y lo ha sido así diferente en el pasado. El problema es que John Kerry está a favor del levantamiento del embargo, y ese no es el tema. Yo tengo una carta firmada por John Kerry hace 15 años, diciendo que lo que se debe levantar el embargo, y no es el tema, sino una muestra de cómo piensan en relación con el tema cubano. Y aparentemente yo no tengo carta de Obama, pero todo indica que esa es su misma política. Lo había dicho desde la campaña, lo había dicho. Y yo lo entiendo, yo lo entiendo y lo hemos repetido, lo hemos conversado 1000 veces, que el problema de los cubanos es de nosotros. Y el problema... que aquí hay dos temas que corren paralelo. Uno es cómo se manejó la visita de la señora Jacobson. Claro, y otro es si uno está de acuerdo o no está de acuerdo con la política que la administración quiere implementar en el caso cubano. Pues digo, a mí me parece que corren paralelo, pueden coincidir, no tienen por qué coincidir, porque en el caso de Ramón ha visto aspectos positivos en esta política, sin embargo ve aspectos negativos en la manera que se está manejando, o sea, las reuniones, las conversaciones, la visita de la señora Jacobson, la exclusión de cubanos. Tú estás en contra de la política, pero sin embargo también estás en contra de la manera que se ha manejado la visita y pudieras estar en contra, pero a favor de la manera que se ha manejado la visita. Cuando yo recibo una llamada de un funcionario del Departamento de Estado hace 10 días, 15 días atrás, que se supone que 2 o 3 días después nos íbamos a reunir y eso no pasó, ellos no le dieron seguimiento, nosotros tampoco le dimos seguimiento, hasta ahí quedó, pero en la conversación que tuvimos yo le dije, yo creo que aquí tienen que estar los presos políticos, aquí tienen que estar otros sectores con los cuales se debe de hablar.
que a lo mejor lo que van a decir los presos políticos no es lo que quiere oír la administración, está bien, pero la administración habla con el régimen de Cuba, con el enemigo de los cubanos y el enemigo de esta nación. Estoy seguro que el régimen le dice muchas cosas que ellos no quieren oír y todavía hablan y le explican su visión, su tesis, sus deseos de a dónde debe ir esto. Así que yo pienso que esa condescendencia debe tenerse también con el cubano. Algo que quisiera hablar, una vez ya establecido eso, hay una meta, me parece a mí, como nosotros como cubanos, que es en Panamá. Y me parece que es una meta extraordinariamente importante. Lo hablaba hoy en el radio contigo, lo hablábamos afuera con Darcy Ferret, acerca de cómo vamos a manejar el tema de Panamá. Y digo que me parece que es importante, porque lo he dicho, lo quiero volver a reiterar, que me parecería a mí como cubano, de que lleguemos a Panamá a discutir la política de Estados Unidos hacia Cuba sería triste. Me parece que nuestro propósito en Panamá debe ser otro. Se está adelantando en este tema. Sí se está adelantando y yo estoy rogando porque las cosas salgan bien. Y pueden salir muy bien. ¿Qué es lo que quiere decir salir muy bien? Que no haya protagonismo exagerado. Yo creo que el protagonismo saludable es bueno. O sea, que y que no nos divida la política de Estados Unidos. No tiene por qué dividirnos. Me parece excelente. No tiene por qué dividirnos. Lo que tenemos que tratar es qué vamos a hacer, cómo vamos a promover dentro de Cuba un movimiento social que nos conduzca al cambio real hacia la democracia. Ramón, ¿qué podemos yo creo que los ojos del mundo están sobre el régimen de Cuba. Este es el momento de denunciar el bloqueo que el régimen le mantiene a los derechos humanos, a los derechos civiles, en lugar de ir no solamente a Panamá, en lugar de ir a cualquier otro lugar en este momento para fajarnos con los americanos, fajarnos con Obama, fajarnos con el Partido Demócrata o el Republicano, quien quiera. Nosotros debemos, además de lo que le tengamos que decir, las 4 cosas que querramos decir, nosotros nuestro principal esfuerzo debe estar dirigido sobre el régimen de Cuba, especialmente, Roberto, porque vienen momentos de mucha responsabilidad por parte de nosotros y nosotros tenemos que responder de acuerdo a eso. ¿Qué pasa con este tsunami de inversiones y de cosas que se supone que comienza a pasar en un tiempo? ¿Qué le pasa al obrero cubano? Ya el régimen de Cuba ha pasado una ley para que el inversionista de aquí, el capitalista de aquí, le pague al Estado patrono, y el Estado patrono entonces le pague una migaja por la labor de ese obrero. Nosotros tenemos que hablar en nombre de esa gente. Ese pueblo también está esperando que estos cambios sean positivos para ellos. Nosotros tenemos que pensar en esas cosas para no enajenar la voluntad de ese pueblo, que necesitamos que se una a la lucha. Yo creo que el gran reto para nosotros los cubanos va a ser Panamá. Si nosotros en Panamá podemos llegar con una voz que hable de Cuba en vez de hablar de la política norteamericana, creo que hemos logrado muchísimo. Y en manos de personas como ustedes, que han navegado en aguas tremendamente difíciles a través de todos estos años, pues yo creo que estamos... Tristemente yo no voy a poder estar ahí porque los norteamericanos no me permiten viajar. Yo tampoco. Pero bueno, de todas maneras, estoy seguro que ustedes van a influir en que la ojalá que sí. Y hay gente muy bien intencionada de allá y de aquí que están trabajando muy seriamente en ese sentido. Qué bueno, ojalá que sí. Gracias, Ángel. Gracias, Ramón. Regresamos con más, pero antes vamos a pasar a nuestra colega María Elvira. María Elvira, ¿qué es lo que tienes para hoy? Ok, en medio de tanta cosa hay un tema que nos importa a todos y es el tema de inmigración. Hay un debate tremendo en Washington en estos momentos porque el senador Ted Cruz, acompañado de un sinnúmero de correligionarios republicanos, quiere frizar los fondos que van al Departamento de Seguridad Nacional y que tiene que ver con inmigración, con el propósito de entorpecer los decretos del presidente que acaba de anunciar hace solamente unas semanas atrás y que le darían a un grupo importante de personas indocumentadas poder empezar un proceso de legalización. Entre ellos y puntualmente están los Dreamers, que pueden ser una de las víctimas primeras de este intento republicano de derogar los decretos del presidente. Pero si no lo logran, ya estamos a punto de comenzar el proceso y si alguien conoce de eso, es Carlos Pereira, que nos acompaña en el día de hoy, director del Centro de Orientación al Inmigrante. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ponlo en perspectiva. Primero que todo, después entro en la parte política, pero quisiera que entres en la parte ya administrativa. Estamos a punto de comenzar ya el proceso, ¿no? Exactamente, el día 18 de febrero empieza el proceso para que todos los jóvenes que llegaron antes de 1 de enero del 2010, siendo menores de 16 años, que se hayan graduado o que todavía estén en la escuela, puedan aplicar a este beneficio. No es un ajuste de estatus, es un proceso temporal que les va a dar permiso de trabajo por 3 años. ¿Licencia?
Eso a nivel estatal. Sin embargo, con un permiso de trabajo tienen la habilidad de poder sacar un Social Security y a la vez pueden tener una licencia de conducir. A migración también, una vez que son aprobados, pueden adquirir un Advanced Parole que les da la oportunidad de regresar a sus países por razones humanitarias, por razones médicas, por razones legales o porque no han visto a sus familiares en 10, 15, 20 años. Y una diferencia también entre la nueva versión de la acción diferida anterior con la nueva es que limitó la cantidad de las personas en edad. Antes, si la persona llegaba a 30 años, ya estaba liquidado. Hoy en día no hay límite de edad. Si la persona tiene 40 años... Pero llegaste antes del 2010. Llegaste antes del 2010, siendo menor de 16 años, calificas a este beneficio. Es la diferencia del anterior a la actual. ¿Qué prueba necesita? Ahora, una persona que esté viendo diga, yo creo que yo califico, pero ¿qué pruebas yo necesito para convencer al gobierno federal o inmigración de que yo realmente llegué antes del 2010, que tenga 40 años? La verdad, hay un sinfín. Hoy en día vivimos en un sistema donde todo es tecnología, todo es proceso. Usted envía dinero, envía correos electrónicos, se enferma, paga teléfono, paga casa. Hay un sinfín de opciones que uno tiene para mostrar. Hasta un correo electrónico que uno haya enviado. Exactamente. Cuando va al médico, cuando va a la escuela, cuando hace sus taxes, uno de los documentos ¿Tiene que tener la persona impuesto? ¿Tiene que haber estado llenando impuestos? ¿Tiene que haber tenido algún tipo de esa...? No es un requerimiento en este proceso, sin embargo, a nivel moral, a nivel... ayuda más. Claro, cualquier persona pero no es un requisito indispensable. Mira, la ley americana dice que el hecho de pagar taxes es muestra tu carácter moral. Si vives y trabajas en los Estados Unidos, paga tus impuestos. Lo que están haciendo en este momento, lo que está pasando en el Congreso, la decisión de Ted Cruz, que tengo que decir que está siendo rechazada por un sinnúmero de republicanos importantes que lo están criticando. De todas maneras, tiene algunas posibilidades de poder ser exitosa. Estoy hablando de frizar los fondos del Departamento de Seguridad Nacional para tratar de impedir de que estos decretos entren en vigor el día 18. ¿Qué puede pasar? Va a ser muy difícil que esto llegue a ocurrir. Entendemos que estamos hablando de la seguridad de la frontera. Y más que perjudicar a los la inmigrantes, seguridad del país. Exacto. Esta misma semana llegaron a nuestras costas personas de África, de diferentes países, usando el mismo camino que han usado muchos nacionales de Cuba. Y eso es una situación preocupante. Imagínense que no tengamos fondos para proteger nuestras fronteras. Entonces, nos estamos saliendo realmente de la perspectiva. Porque no va a lastimar a los Dreamers. No. A quien va a lastimar es precisamente la posibilidad de cuidar nuestra frontera, porque los fondos que se van a congelar son los fondos destinados a la seguridad nacional y a un montón de cosas. Aparte, los Dreamers van a pagar por sus servicios. Entonces, son procesos que van a correr sin ningún problema. Una de las preocupaciones que tenemos es la cantidad de personas. Se calcula que van a ser 4,5 millones de personas. Nosotros no hemos visto una avalancha como esta después de la amnistía del 86, que no llegaba a esa cantidad de personas. Sin embargo, gracias a que tuvimos un exdirector de inmigración que transformó un sistema, el señor Emilio González, lo transformó en logística, en data. ¿De manera positiva? En una forma positiva. Yo creo que dejó preparado un sistema para lo que se viene. Una de las cosas, las personas que están escuchando ahora dicen, yo no soy Dreamer, pero la acción ejecutiva, si se llega a aplicar en toda su totalidad, puede que me termine, de alguna manera favoreciendo a mí. ¿Están deportando a las personas que no han cometido crímenes? Ahora mismo hay un memorándum de parte de la presidencia donde le avisan a todas las agencias del Estado que personas que no tienen prioridad de deportación no son deportables. ¿Qué es lo que es prioridad de deportación? Cualquier persona que tenga un récord criminal, cualquier persona que esté portando armas, cualquier persona sin licencia, lógico, cualquier persona que esté vendiendo droga, cualquier persona que le esté haciendo daño a su comunidad. Una persona con DUI que la hayan arrestado puede temer que le toquen en la puerta y le digan, vámonos, que te vas para el país donde sea originario. Eso va dependiendo de los estándares del Estado. El Estado determina... En la Florida, vamos a hablar aquí en la Florida. La Florida, los estándares de DUI ¿son deportables? no son deportables porque es
una falta menor, excepto todas aquellas felonías que tienen un agravante. El agravante es si hubo un accidente Si hubo un borracho, accidente, le hicieron daño a alguien, había droga, habían armas, habían situaciones de crimen. Eso genera un agravante y eso se convierte en una felonía. La ley federal de si inmigración... Esperanza Pérez, guatemalteca, está viendo el programa, no ha tenido problemas, está tratando de resolver su problema de impuestos y alguien le está diciendo, Esperanza, dame $1000 porque te van a deportar para yo resolverte que no te deporte. Básicamente le están robando su dinero. Básicamente le están engañando. Entonces, tenemos que tener cuidado dónde hacemos nuestros documentos. Hoy en día te quedas impresionado, caminas por cualquier lado y empiezas a ver rótulos que se hace inmigración. Cruzaba por un taller mecánico hoy y dice llenamos forma de inmigración. Yo creo que cada quien tiene que saber identificar con quién, ya sea por referido, ya sea por experiencia, a dónde va a ir a informarse y a llenar sus documentos para evitar ser víctima de un fraude. ¿Qué es lo que tú aconsejas a esa persona que está viendo este programa y no sabe, no tiene la información, no tiene ni siquiera la cultura en algunas ocasiones? ¿Cómo puede evitar porque en lo que tú señalas en estos momentos, donde quiera pulula la gente que le dicen a los inmigrantes indocumentados, te voy a resolver, dame $1000? Dos cosas importantes: su documentación personal. Pasaporte, partida de nacimiento, esa partida de nacimiento tiene que ir traducida al inglés. Y luego viene lo que es la evidencia, tiene que mostrar que ha estado aquí. ¿Pero dónde va? ¿Dónde va? ¿Con quién va? El sistema de inmigración ahora mismo tiene su página, que es www.uscis.gov. Nadie entendió, mi querido Carlos. Ok. Nosotros hemos también creado... ¿Por qué no vamos a donde está la página tuya? Al Centro de Orientación del Inmigrante. ¿Por qué no vamos? A ver, ¿cómo pueden llegar ustedes? Nosotros tenemos ahora mismo un banco telefónico. Las personas pueden llamar al 786. Eso me parece mejor. 326-6744 y va a haber una persona atendiéndolos inmediatamente. Ustedes son una organización no lucrativa. Nosotros somos una organización no lucrativa. Llevamos 10 años de experiencia y sabemos de todo este proceso porque hemos trabajado y hemos recomendado. Si hay una persona que ya ha llenado sus documentos, pero teme que está siendo víctima de un fraude, ustedes pueden llegar a ustedes y decirle, mira lo que me está pasando, me pueden ayudar. De hecho, ahora mismo, hoy llegaron personas a nuestra oficina con estándares así. Si todavía no se ha abierto hasta el día 18, como ya una persona tiene un formulario lleno. Eso es imposible. Inmediatamente nosotros le dijimos a la persona, si a una persona vino, o sea, si una persona llega a usted y le dice, vamos, que te voy a llenar este formulario, la están defraudando, le están robando su dinero. El teléfono está en pantalla. Carlos, tienes que regresar. Y esto es un tema importantísimo. Te quiero agradecer mucho también al Centro de Orientación del Inmigrante, que está haciendo una labor, como él dice, desde hace 10 años tremenda. O busque un abogado que tenga, que tenga reputación, o busque organizaciones como esta, el Centro de Orientación del Inmigrante, que son organizaciones legítimas hasta que el gobierno de Estados Unidos las reconoce como legítimas para poder hacer este tipo de trabajo. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias. Regresamos aquí en Prohibido Callarse. Ok, así llegamos al final del programa. Tengan todos ustedes muy buenas noches. María Elvira ya está lista para comenzar. Un tremendo programa, no se lo pueden perder. Yo regreso mañana a las 8 de la mañana en Actualidad Radio, 10:20, 10:40 y aquí en Prohibido Callarse a las 7 de la noche. María Julia, mi vieja, que Dios nos acompaña a todos. Gracias, nos fuimos.